Participaron los escritores y artistas cubanos en los desfiles por el Día Internacional de los Trabajadores en todo el país. Concluyó en La Habana la jornada de actividades por la celebración del Día Internacional del Jazz en Cuba. Y comienza mañana en Holguín la 24ª edición de las Romerías de Mayo con un amplio programa artístico y literario. Saludos desde La Habana. Abrimos la semana de emisiones del noticiero cultural de la televisión cubana este lunes, 1 de mayo de 2017. Escritores y artistas cubanos participaron hoy en los desfiles que tuvieron lugar en toda Cuba por el Día Internacional de los Trabajadores. Con diversas iniciativas, los trabajadores del sector de la cultura se dieron cita desde bien temprano en calles y plazas. Un equipo de nuestro noticiero cultural recorrió las calles de la capital unos minutos antes que comenzara el desfile en la Plaza de la Revolución y recogió opiniones de algunos participantes. Hoy es importante estar con todos los cubanos en la plaza. Yo creo que también para reafirmar que esto es un proceso revolucionario que tiene una continuidad histórica, que los jóvenes también somos la continuidad de esta revolución, no únicamente el relevo, y que seguimos el ejemplo de todos los líderes que han defendido el proceso revolucionario, pero creo también estamos defendiendo la unidad latinoamericana en estos momentos en que es más necesario defender la paz, en que Cuba también se reafirma como un escenario de paz y que también estamos apoyando a Venezuela, ese país hermano al que Cuba nunca va a abandonar y que hoy todos los cubanos también estamos alzando nuestra voz para que Venezuela cada vez más defienda su soberanía, defienda su independencia y que nadie pueda ejercer una injerencia sobre ella. Yo creo que esas son las principales motivaciones que tenemos hoy para estar en la plaza. Nosotros hemos hecho de esto, como todos los años, una ocasión especial porque se está cumpliendo el 50 aniversario de la creación del Instituto Cubano del Libro, que fue, como tantas otras cosas, una obra del comandante jefe Fidel Castro. Y bueno, es un momento de recuento para nosotros, de nuevos retos, de nuevas perspectivas. Y estar aquí hoy es, bueno, pues un día, hacer de esto un día de trabajo y un día de logros y de celebraciones. Por eso es tan importante. El 1 de mayo es una fecha que en todo el mundo tiene un valor significativo. Aquí en Cuba, que yo soy europeo, soy italiano, aquí en Cuba, que hemos hecho la revolución, tiene un valor doble, ¿no? Es así que nosotros estamos aquí como Archi a dar otro seño, que la amistad entre Archi, entre los dirigentes de Archi, entre la cultura, el intercambio cultural que tenemos con Italia es fuerte. Es bueno que estar aquí con la bandera de Archi y con una delegación. Mira, es bien importante, es un momento difícil en la historia de la humanidad y nuestra nación, nuestra patria, tiene que estar unida porque hay que afirmarse en nuestras raíces, seguir adelante, aprender y saber que el legado que nos ha dejado Fidel, que es tan importante, la revolución, y que podemos continuar, que sabemos que tenemos un pueblo preparado y que este 1 de mayo es justamente de unión. Y los intelectuales, los artistas, tenemos que dar ese paso al frente. Creo que en primer lugar porque reafirma, digamos, toda la unidad del pueblo cubano, tanto de sus trabajadores manuales como intelectuales, alrededor del ideal de justicia social, el ideal de igualdad que la revolución ha construido durante más de 50 años, y creo que eso es la esencia, digamos, de que todos los cubanos estemos acá hoy marchando en esta plaza y en todas las plazas de Cuba. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa y lo hacemos por el portal digital Cubasí, que destaca que durante un encuentro con el ministro cubano de Cultura, Abel Prieto Jiménez, la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, reconoció la calidad de jazzistas como Chucho Valdés y la preparación de los músicos de la isla. Bokova expresó sentirse feliz por celebrar en La Habana el Día Internacional de ese género musical y señaló que ello era una manera de conmemorar también los 70 años de la incorporación de Cuba a la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que ella preside. Bokova sostuvo además que la Agenda 2030 de Desarrollo coloca a la cultura
como un elemento importante para el desarrollo sostenible. Por su parte, la revista cultural La Jiribilla nos propone esta semana un dossier dedicado al 55 aniversario de la Gaceta de Cuba. Con el título Revisitar la cultura se incluyen diversas apreciaciones sobre la importancia de esta publicación, así como un espacio para el análisis y el debate de múltiples temas de la realidad cultural cubana. Destacan textos de Norberto Codina, Adelaida de Juan, Marilyn Boves y Julio García Espinosa, así como una selección de poemas de varios autores premiados por la revista, incluidos los ganadores del premio 2017 recién concedido. En su edición 825, La Jiribilla también publica un artículo con motivo de la reciente temporada de Acosta Danza en el Gran Teatro de La Habana y un acercamiento al disco Afrorazones, proyecto compilatorio de nuevas voces de la escena urbana en Cuba. Completan esta entrega una aproximación del periodista Pedro de la Hoz a los vínculos entre Ella Fitzgerald y Mario Bauzá, un análisis sobre la comunicación y la manipulación pues de las subjetividades y un sustancioso texto de Víctor Fowler dedicado a Santiago de Cuba. Y cerramos por Prensa Latina para conocer que el Ballet Nacional de Cuba comenzó una gira por España, Italia y Francia hasta el próximo 20 de julio. El periplo por estos países mantendrá al conjunto alejado de su suelo natal durante casi 3 meses y le permitirá retornar a escenarios donde ya el público europeo los ha visto y conocer otros nuevos como la Sala Pleyel de París. El ballet recorrerá varias ciudades españolas como Madrid, Andalucía, Barcelona y el País Vasco, entre otras, mientras en Italia actuará en Turín y Ravenna. A lo largo de la gira, la compañía planea presentar sus versiones de los clásicos El Cascanueces, Giselle y Don Quijote, con los cuales ha conquistado elogios en numerosos países. Así cerramos nuestra revista de prensa. Vamos a una primera pausa. Al regreso le hablamos de la celebración en nuestro país de las jornadas por el Día Internacional del Jazz. Esto será en breve. Domingo, el escenario del Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, acogió las celebraciones centrales por el Día Internacional del Jazz. Un equipo del Noticiero Cultural asistió a esa función de lujo y ofrece un resumen de la jornada. Si algo quedó claro en el concierto ofrecido por el Día Internacional del Jazz en La Habana es que la música derriba fronteras, elimina idiomas, enlaza sentidos, mueve ciudades. Sé que pocos tuvimos el privilegio de estar este domingo dentro del Gran Teatro Alicia Alonso cuando se desató un fenómeno que no por esperado dejó de impresionar. Pero no hizo falta estar tan cerca, porque quienes lo vieron en casa así lo pudieron sentir. Los participantes en el concierto global, convocados por la UNESCO, cuya directora general Irina Bokova viajó a la capital cubana para ser testigo del acontecimiento, quedamos quietos ante la velada que se nutrió de las contribuciones de más de 50 destacados creadores de Estados Unidos, América Latina, Europa, África y Asia, encabezados por el norteamericano Herbie Hancock y el cubano Chucho Valdés, y en calidad de presentador el popular actor estadounidense Will Smith, un elenco de lujo que sencillamente lo demostró sobre el escenario. El espectáculo fue sobre todo un llamado, un grito a enaltecer los valores de la música como plataforma global para la promoción de la paz. El concierto, que por sexta ocasión se celebra, esta vez llegó a nuestra isla para desde aquí ser transmitido simultáneamente en más de un centenar de países donde cada año se celebra este día. Un abrazo común que sabe a jazz, a libertad.
Al dirigirse al auditorio, tanto la Bokova como Hanco y el notable productor y compositor Quincy Jones, especialmente invitado a la cita, coincidieron en resaltar el compromiso de este género con la armonía, el respeto a la diversidad y a la ética. Así también lo expresó nuestro Miguel Barnett cuando aseguró que el jazz se ha hecho parte de nuestra identidad, que dialoga con el son y el bolero y cobra sentido en lo que llamamos descarga cubana en cualquier escenario del mundo. Varios momentos, desde el mismo inicio hasta el cierre, celebraron la saga histórica y actual de la vertiente que se conoce como jazz afrocubano y que indudablemente cala hoy bien profundo en los modos de interpretación alrededor del mundo. La explosión timbera de un Todos Estrellas insular liderado por Orlando Valle en maraca y la recreación coral de cubanísimo acento que arropó el clásico Imagine de John Lennon derivado hacia nuestra guantanamera estremeció un auditorio que ya para entonces estaba de pie. En medio de la trama, como para iluminar raíces comunes y diálogos posibles, el bilongo de Rodríguez Fife, cantado por el camerunés Richard Bona, y un changüí con sabor magrebí aderezado por las cuerdas del tres de Pancho Amat, el laúd del tunecino Dafer Youssef, vocalista de impresionantes registros, y el violinista William Roblejo. Del jazz afrocubano a otras zonas del jazz latino hubo un trío de interesantes desplazamientos. Por una parte, el brasileño Ivan Lins, con Soberanas Rosas, difundida en el ámbito anglosajón en versiones de Sting y Dionne Warwick. Por otra, la infaltable Bésame Mucho de la mexicana Consuelo Velázquez en la voz de la coreana Jong Sung-na y las sutiles intervenciones de la gran violinista Regina Carter y la contrabajista Esperanza Spalding. Y luego, el fraternal duelo de improvisación vocal entre esta última y el inefable Bobby Carcassés. Tampoco la ocasión prescindió de la fuerza magnética de Robertico Fonseca y todo su temperamento, del trombón de Eduardo Sandoval, de las teclas de Harold López Nussa. Hanco situó en una exacta perspectiva lo que sucedió cuando pianos de por medio, Chucho Valdés y Gonzalo Rubalcaba acometieron Blue Monk de Thelonious Monk, el arte de dos criaturas que han ensanchado el legado del maestro y, por sí mismo, son íconos indiscutibles del jazz contemporáneo. Los asistentes al concierto seguramente guardarán en su memoria los desempeños de los saxofonistas norteamericanos Kenny Garrett y Antonio Hart, de sus compatriotas Cassandra Wilson, Christian Sanz, de los bajistas Marcus Miller y Ben Williams y del baterista Carl Allens y el vocalista Kurt Ellings. Pero fueron muchos más, aunque no se mencionen en este repaso los músicos talentosos de todas las latitudes que pasaron sobre el escenario, artistas todos que dieron lo mejor de sí, que unieron voluntades, que mostraron la posibilidad de caminos comunes, que hablaron de la belleza sin palabras, que hicieron lo mejor que saben hacer, construir desde la sonoridad un mundo mejor. Dianelis Hernández, Noticiero Cultural. Y también con la presencia de Irina Bokova, directora general de la UNESCO, y del ministro de Cultura, Abel Prieto Jiménez, se celebró otro concierto de lujo en el contexto de las celebraciones por el Día Internacional del Jazz. La Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba acogió un concierto a cargo de Harold, Ruy Adrián y Ruy López Nussa y la Academia, entre otros invitados. Quizás se pueda preguntar qué es el jazz, en qué consiste su poder de seducción, su fuerza natural. Desde La Habana, músicos de varias generaciones, reunidos en un gran concierto, exploraron sus esencias, desde la libertad, la tradición, el respeto a la herencia de los ancestros y el impulso renovador. A la percusión cubana, núcleo que enriqueció las sonoridades del jazz, se dedicó una parte importante del concierto desde sus diferentes estilos y sobre la base de la improvisación. Es nuestro jazz, es decir, nuestro jazz a partir de la música cubana, con las diferencias que tiene el bebop o el swing, es decir, son patrones con rítmica cubana. Es algo que viene desde hace muchos años. O sea, empezó la influencia de la música cubana o de los ritmos cubanos en el jazz hace muchos años con músicos destacados como Chano Pozo, Mario Bauzá, Chico Farri, podemos mencionar a Damaso Pérez Prado. En fin, o sea, empezó una retroalimentación en un momento determinado entre la música cubana y el jazz. Por ahí viene el jazz cubano. Es realmente algo grandioso para todos los músicos cubanos. Nosotros como jóvenes músicos de esta generación del jazz cubano que hay actualmente en Cuba, estamos muy felices de compartir escenario con grandes músicos
de todos estos grandes músicos que han venido a Cuba internacionalmente con una trayectoria enorme, y compartir nuestra humilde música con ellos y con músicos como Ruy López Nussa, Roberto García, todos los grandes maestros de la música cubana. Al finalizar el concierto, la directora general de la UNESCO refirió que el Día Internacional del Jazz deviene homenaje a Cuba y a los músicos cubanos de todas las generaciones. Cuba aporta mucho, contribuyó mucho al desarrollo del jazz con su específica, un jazz latino, un jazz cubano, afro-cubano, y esto es, me parece, la belleza del jazz. Una plaza donde reconoce su raíz mestiza y su huella en ese género que ha dado la vuelta al mundo, llevando también una parte de nuestra propia historia cultural. Yenis Laura Prieto, Noticiero Cultural. Y de las jornadas de celebración por el Día Internacional del Jazz seguimos hablando en esta emisión, y tengo el placer de recibir en el estudio a la musicóloga Marta Bonet, también vicepresidenta del Instituto Cubano de la Música. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por invitarme una vez más. Marta, quienes vivimos estos días de jornadas del Día Internacional del Jazz, sabemos que fue intensa y fue bien interesante, pero ¿cuáles usted diría que fueron las principales actividades, las más fundamentales en esta jornada? Bueno, decirte las más fundamentales es un poco difícil. Como bien tú dices, fue una jornada intensa, una jornada emocionante, donde todos los músicos cubanos mostraron la importancia y las vivencias de la música cubana y la importancia que tiene asumir este género desde Cuba y para el mundo. Pudiéramos generalizar diciendo que fueron jornadas en las escuelas de música, en las escuelas de arte, lo que se dio en llamar jornadas educativas. Hubo encuentros muy bonitos, muy interesantes entre nuestros estudiantes y todos los participantes extranjeros, todos los músicos extranjeros que nos visitaron, y también con los estudiantes del Instituto Thelonious Monk, que vinieron 8 estudiantes de diferentes instrumentos que tienen su curso de graduación el año próximo. Esto ocurrió en el Conservatorio Amadeus Roldán y en el Instituto Superior de Arte. También hubo encuentros, clases, talleres y clases magistrales en el Instituto Superior de Arte, en la Escuela Nacional de Arte, y hubo un concierto prácticamente masivo de todos estos participantes extranjeros en el Conservatorio Guillermo Tomás, en el Anfiteatro de Guanabacoa, donde también hubo un intercambio muy interesante entre los músicos, entre los estudiantes y estos músicos que nos visitaron. Por otra parte, el Pabellón Cuba, la Asociación Hermanos Saiz, asumió, como siempre lo hacen nuestros jóvenes, de una manera muy responsable y profesional y linda, todas estas jornadas del Día Internacional del Jazz, y allí tuvimos programación desde el miércoles hasta el sábado en 2 jornadas, a las 4 de la tarde en la Pérgola, por la noche, por la tarde a las 6 de la tarde en el patio central. Allí también se inauguró una exposición dedicada al jazz por el fotógrafo Iván Soca, que fue muy bonita en todo el salón. Allí en el Pabellón Cuba también recibimos a la directora general de la UNESCO, a Irina Bokova, que intercambió con los músicos que allí estaban participando, y realmente el pabellón se convirtió en una fiesta del jazz cubano. Y como decía Yenis Laura, el sábado en la noche fue el colofón para Cuba, porque fue el concierto cubano homenaje al Día Internacional del Jazz. Fue el colofón para Cuba, pero fue la antesala de lo que vivimos el concierto del día 30, que fue efectivamente el concierto final de todas estas jornadas. Por otra parte, se unieron como plazas a estas celebraciones la Fábrica de Arte, el Centro Cultural El Tablao y los Jardines del Mella, donde habitualmente de entre 7 de la noche y 8:30 de la noche se hacen jornadas de presentación. Pues allí lo que hicimos fue hacer jornadas de presentación de la rumba, y le llamamos a esas jornadas la rumba por el jazz. O sea que fue una semana, Indira, muy linda, muy intensa, donde tuvimos la oportunidad de intercambiar, nuestros músicos tuvieron la oportunidad de intercambiar sus experiencias con estos músicos internacionales de gran prestigio que nos invitaron, y también nos dio la posibilidad de mostrar al mundo la riqueza, la importancia de la música cubana en toda su magnitud.
Gracias, Marta. Conversaba con la musicóloga Marta Bonet, vicepresidenta del Instituto Cubano de la Música, a propósito de la celebración en Cuba de la jornada por el Día Internacional del Jazz, que concluyó anoche en la capital. Tiempo para una segunda pausa para mensajes promocionales. Al regreso le hablamos de los preparativos de la 24ª edición de las Romerías de Mayo, que acogerá desde este martes la ciudad de Holguín. Usted no se vaya. Al corazón del amigo, abre la muralla, el veneno y el puñal. Abre la muralla, y la hierba buena. Abre la muralla, ambiente de la serpiente. Abre la muralla, al corazón del amigo. Abre la muralla, al ruiseñor en la flor. Abre la muralla, Del 2 al 8 de mayo en Holguín, la fiesta del arte joven cubano. Romerías de Mayo. Porque no hay hoy sin ayer. Romerías de Mayo. Mañana martes iniciará en Holguín la 24ª edición de las Romerías de Mayo. En esta ocasión la cita se dedica al comandante en jefe Fidel Castro, a Ernesto Che Guevara en el aniversario 50 de su asesinato y a los jóvenes rebeldes del mundo. El encuentro servirá para denunciar el ilegal bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba y sus daños en el área de la cultura. Otros detalles nos llegan en el siguiente reporte. Festival de Festivales, la fiesta del arte joven cubano, la cita internacional de juventudes artísticas. Todo coincide durante el inicio de cada mayo en la ciudad de Holguín. Este año, del día 2 al 8, las romerías llegan a su edición 24 como huella del movimiento cultural del país, auspiciado y promovido por la Asociación Hermanos Saiz. En alrededor de 17 eventos simultáneos de diversas expresiones artísticas participarán más de 200 creadores de una veintena de países junto a jóvenes del HS de toda la isla. El evento de Pensamiento Memoria Nuestra reunirá a jóvenes críticos e investigadores. Al encuentro asistirán el ministro de Cultura Abel Prieto y Aleida Guevara. Espacios de literatura, fotografía, audiovisuales, exposiciones, las romerías y electroromerías y la fiesta de los abrazos organizada por la Federación Estudiantil Universitaria son otras de las actividades que incluye la agenda cultural de esta edición. Iniciativas donde se denunciará la afectación del bloqueo a Cuba. Los conciertos de noveles, cantautores y grupos del catálogo de música del HS, junto a consagrados intérpretes del país, serán sin dudas el plato fuerte de la programación. Las presentaciones de Toques del Río, Los Compinches, Raúl Paz, Polito Ibáñez, Eduardo Sosa, Síntesis, Ray Fernández y el cierre con Habana de Primera, por solo citar algunos, sugieren un festival de encuentro de generaciones. Marlady Muñoz, Noticiero Cultural. Y en el contexto de la celebración de las Romerías de Mayo, esta semana nuestro Noticiero Cultural propone el debate desde la sección Contrapunteo en torno al arte joven cubano, su promoción e importancia. Un equipo de periodistas, especialistas y responsables de instituciones ofrecerá sus criterios al respecto. Usted puede opinar si nos escribe a contrapunteo.nc@cubarte.cul.cu o a nuestra página en Facebook www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba, donde compartimos otros contenidos. Y en los minutos finales de esta emisión le hablamos de artes escénicas. El Ballet de Camagüey celebra durante todo el año una jornada por el aniversario 50 de su fundación. Entre las propuestas que se organizan tuvo lugar un evento teórico sobre el pasado y presente de ese prestigioso colectivo. El 1 de diciembre de 1967, la maestra Vicentina de la Torre fundó el Ballet de Camagüey. La compañía cumple 50 años de engrandecer de triunfos el arte de danzar. Por sus 5 décadas ha organizado un programa que incluyó el evento teórico sobre su pasado y presente.
En el Centro de Convenciones Santa Cecilia participaron investigadores, periodistas, profesores de la Universidad de las Artes, además de críticos y especialistas del país que impartieron conferencias sobre el desarrollo de la agrupación y los aportes al panorama danzario. A lo largo de su medio siglo, ha contado con prestigiosas figuras y personalidades de la danza, entre ellas Fernando Alonso, quien lo dirigió desde 1975 a 1992. El evento teórico Ballet de Camagüey, pasado y presente, rindió tributo a los 50 años de historia de una compañía que mantiene como prioridad el desempeño del hecho artístico y el respeto al público. En Camagüey, Aime Amargós, Noticiero Cultural. Y el concurso coreográfico a la creación danzaria para niños y adolescentes que convoca el proyecto Alrededor de las Artes, con su academia de compañía y talleres preparatorios, tiene como objetivo incentivar el desarrollo de esa expresión en los más pequeños. El certamen entregó sus premios este fin de semana. El proyecto Alrededor de las Artes, bajo la dirección general de la máster Marbelis Mesa, realiza cada año su concurso coreográfico a la creación danzaria. El proyecto Alrededor de las Artes tiene talleres preparatorios y tiene una academia compañía, donde reciben materias de composición coreográfica, técnica de la danza, ballet, preparación física, y estos conocimientos pues precisamente tributan al desarrollo de la creación artística danzaria. Los niños y niñas muestran en el escenario a través de sus creaciones los conocimientos adquiridos. El primer lugar del concurso coreográfico a la creación danzaria de los talleres lo obtuvo la pieza Encuentro con mi Habana de Gina Boeras y Alain Dante. El segundo fue para Razones para Vivir, defendida por Nayeli Hernández, Marelis Echevarría, Wanda Huedén y Gira Boeras, mientras Yariel Isayas y Erika Prieto fueron acreedoras del tercer lauro con Pasito a Pasito. Me puse muy contenta al estar, y también pude ver bastante coreografía muy bonita, y de verdad que el ballet es lo mío. Para mí representa mucho sacrificio, muchas horas de trabajar. Yo he aprendido la improvisación con objetos, los movimientos naturales de desplazamiento como saltar, correr, gatear y otros movimientos. De la academia resultaron premiadas Lorena Trujillo y Margarita Gil con el primer lugar por Choque de Mundos. La Fuerza del Amor fue la coreografía acreedora del segundo lugar, defendida por Salomé Suárez y Erga Quintero, mientras Lorena Trujillo, Sheila Cosmea y Margarita Gil se alzaron con el tercer premio. Para mí es muy importante, ya que te forma como bailarín, por pequeña que sea la participación o no, ya que es un evento importante, te forma como bailarín, te da experiencia y te hace sentir realmente bien. Además, se entregó el premio a la creación artística y coreográfica a Lorena Trujillo y a Margarita Gil, un gran premio a la pieza Soledad de Sheila Pérez y Javier Heffer. Para mí representa un gran honor porque nosotros salimos de este proyecto, y ahora gracias a este proyecto los conocimientos adquiridos aquí los podemos poner en práctica en la escuela que estamos actualmente, en la escuela de danza Alejo Carpentier, donde estamos estudiando danza para ser grandes bailarines. Asimismo, se distinguió a Estefanía Amanet en interpretación por Nostalgia, y el premio de la popularidad fue Blanco y Negro, de Leonardo Elutil y Margarita Gil. Leti Alvarado, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le contamos sobre la presencia de los escritores y artistas cubanos en las jornadas de conmemoración por el Día Internacional de los Trabajadores. Conoció del cierre de la jornada de celebraciones por el Día Internacional del Jazz y le pusimos al tanto de los preparativos en la ciudad de Holguín a propósito de la 24ª edición de las Romerías del Cuba. Nosotros regresaremos mañana con otras informaciones del panorama artístico y literario en Cuba y otras regiones. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana.